Muchas gracias, Adriana. Muy gentil. Te mando un abracito. Y bueno, quiero saludarlos a todos y a todas en esta mañana, desde Colombia, también desde el país Colombia. Un poquito frío, pero bueno. Gracias a Dios porque nos da la posibilidad de podernos reunir para estudiar a sus pies, ¿no? Estudiar a los pies del Señor, a los pies del Maestro. Entonces, me voy a permitir en un primer momento compartir con ustedes el sílabo. Vamos a compartirlo para que miremos un poquito el sílabo de qué trata, cuál va a ser nuestro itinerario. Entonces, bueno, como ya sabemos, esta asignatura lleva por nombre Literatura Poética y Sapiencial. Una pequeña descripción del curso, bueno, de qué trata este curso, pues realmente este curso, qué pretende, qué busca, cuál es el propósito, pues es aproximarnos todos, ¿no? Tanto estudiantes como docentes, a esa literatura sapiencial, pero a partir de un estudio contextual también y teológico, de esos libros del Antiguo Testamento que son reconocidos como los representantes de este género. ¿Cuáles son? Pues tenemos el libro de Proverbios, que seguramente muchos hemos leído, muchos y muchas, el libro de Job, tenemos el libro del Eclesiastés y también tenemos otros dos libros que son el Eclesiástico y el libro de la Sabiduría. ¿Y cuál es el propósito de acercarnos a estos libros? Pues el propósito es que nosotros podamos descubrir en esta literatura el consejo de Dios para poder construir una vida, mm, digamos, en esa sabiduría, pero no solamente una vida personal, sino también una vida comunitaria. Es muy importante siempre tener presente que nosotros somos parte de la eclesía, somos parte de la iglesia, somos miembros de un cuerpo. Por lo tanto, no solamente tengo que pensar en mi construcción de vida personal, sino cómo esa construcción de vida personal afecta positiva o negativamente a quienes están a mi alrededor, no solamente en mi familia, en mis contextos donde laboro, sino también en la eclesía de la que formo parte. Entonces es importante siempre entendernos como miembros de un cuerpo, miembros de una iglesia, de una eclesía. Entonces, en estos libros que nos hablan de la sabiduría, por eso hoy en un primer momento vamos a acercarnos a como esas cuestiones introductorias para poder entender estos libros de los que estamos hablando. Entonces eso es como en un primer momento. Entonces vamos a empezar con la literatura sapiencial y luego en un segundo momento, en la segunda mitad del curso con el profesor Rodrigo, entonces la atención se va a dirigir a la literatura poética, ¿no? Y en particular, ¿cuáles son esos libros representantes de esta literatura? Pues tenemos los salmos tan amados por el pueblo cristiano en general, de cualquier denominación, los salmos con los que nos identificamos todos, porque ahí está el hombre, el ser humano en su estrato humano propiamente, ¿no? Mostrando pues como esa existencia, ese querer estar en contacto con Dios, en plantear todas las preguntas delante de Dios. Los salmos son bellísimos. El Cantar de los Cantares, otro de los libros representativos de este tipo de literatura, y también el libro de las Lamentaciones. Aunque es cierto que aquí hemos mencionado unos libros que son representantes tanto de la literatura sapiencial como poética, no obstante, a lo largo de toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos también de este tipo de género, llamémoslo así, este tipo de género, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito en un segundo momento de abordar la literatura poética? Pues también quiere presentar, por un lado, las características literarias de ese género literario poético, las particularidades en la organización de cada uno de los textos, y el objetivo pues será aportar también a reencontrarlos desde diversos ángulos con la literalidad del texto y aportar a la reflexión bíblica y pastoral. Pues ese es el propósito final, ¿no? El propósito final tanto de estudiar la literatura sapiencial como poética, pues es ver a través de estos géneros literarios cómo Dios habla, ¿no? Recordemos que Dios, cuando Él revela su palabra, él utiliza seres humanos. Los seres humanos son los mediadores de la revelación. Y esos seres humanos que vivieron en tiempos tan diferentes, en culturas tan distintas, en una cultura pues tan distinta, en momentos históricos tan distintos, en situaciones geográficas, políticas y religiosas tan diferentes,
Y entonces los autores bíblicos responden a esas situaciones y muestran a través de estas categorías literarias, digamos a través de estos géneros literarios, dejan ver el mensaje de Dios para su pueblo en los diferentes momentos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, estos son géneros literarios, no obstante, algo que es importantísimo es poder conocer los contextos en los cuales se escribieron estos textos, porque esos contextos o este tipo de literatura responde, ahí está la teología, es decir, ahí está el mensaje de Dios para estos diferentes contextos. Entonces, también a través de esta literatura, pues vamos a encontrar el mensaje de Dios para nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué se justifica, en un segundo momento, por qué se justifica que nosotros estudiemos o abordemos esta literatura sapiencial y poética? Pues miren, el cultivo de la sabiduría es la tarea que determina la evolución de las culturas. Todas las culturas tienen literatura sapiencial, todas las culturas. Todas las culturas no solamente tienen literatura, sino tradición, tradición de la sabiduría desde las mismas clanes, desde los mismos familias. Entonces hay toda una tradición. Israel, pues no es la excepción, ¿no? Israel también. De hecho, pues Israel, no sé si ponerlo en estos términos, bebe también un poco de toda esa influencia sapiencial de Egipto, de Canaán, de Babilonia. Recordemos que esto es importante tenerlo en cuenta también, como Israel es un pueblo que no es solito en el mundo, sino que en la medida en que el pueblo se fue formando, se fue evolucionando, dijéramos, el pueblo fue creciendo, en fin, y hasta que llega a establecerse en la tierra de Canaán, pues entra en contacto con todas las culturas de su alrededor, ¿no? Entonces hay una influencia muy grande de la literatura poética o de la poesía más bien, de los cantos, de todo ese folclore de las civilizaciones pues, que están alrededor de ella, pero también de toda esa tradición sapiencial de los pueblos. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno diría, bueno, qué interesante, pero ¿cuál es la diferencia con Israel? Pues que Israel toma esas categorías literarias, pero en ellas hace un giro muy grande y es a partir de la revelación, a partir de ese Dios que sale a su encuentro. Entonces, a partir de ese encuentro con un Dios que entra en la historia, con un Dios que entra para liberar, con un Dios que entra para salvar, Israel interpreta las acciones o los hechos históricos que vive a la luz de esa revelación, de esa fe en ese Dios que poco a poco va comprendiendo, en ese Dios que poco a poco va entendiendo, porque es un Dios tan diferente a todo lo que ellos han escuchado y con quienes han tenido contacto a lo largo desde ese contacto, pues valga la redundancia, con esas culturas que tienen sus dioses. Entonces es Israel que va comprendiendo, que va profundizando, pero que también va utilizando esas categorías, fíjense, culturales y esas categorías literarias para plasmar su comprensión de ese proyecto salvífico que Dios va teniendo con ellos, ¿no? Entonces, claro, Israel en ese concierto, bueno, en el concierto de los pueblos antiguos, Israel es capaz de valorar aquello que expresa la trascendencia, ¿no? Y plasma sus convicciones más propias de Dios y su proyecto salvífico para la humanidad. La fe de Israel no se expresa solo a través del culto. Es interesantísimo, porque a veces uno se queda solo pensando que Israel a través del culto expresa su fe en Dios, no, a través de su vida misma, en todo su proyecto de vida, en su cotidianidad. Y Israel pues es capaz también de asumir lo más propio del pensamiento y del sentir humano, de comunicarse a través de esos medios simbólicos, de esos medios poéticos, de esos medios didácticos que han servido para transmitir el aprendizaje a todas las generaciones. Entonces es interesante cómo Israel también toma todo este sentido para descubrir el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios para con ellos. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de esta asignatura? Pues es adquirir una visión transversal de la sabiduría y la poesía, de su cultivo en la Sagrada Escritura, de modo que se pueda identificar en los libros que por su contenido y sus géneros son llamados sapienciales y poéticos, y que podemos identificar a través de ellos cuál es nuestro propósito, como hemos venido diciendo, el mensaje de Dios que habla de la existencia humana. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Tenemos tres. Por un lado, identificar las formas literarias propias de la literatura sapiencial y poética. En un segundo momento, valorar la transversalidad de la sabiduría y la poesía en el proceso de la revelación bíblica.
y su importancia en la experiencia de fe personal, digo, y comunitaria, es decir, eclesial, pero también contribuir al redescubrimiento del texto bíblico y a nuevas formas de reflexión bíblica pastoral. Cada uno de estos libros es supremamente apasionante y es poder descubrir entonces el, el propósito de Dios en la historia, ¿no? Bien, en la clase de hoy vamos a abordar, hoy 7 de mayo, vamos a hacer una introducción general a la literatura sapiencial. Creo que esto es supremamente fundamental para entender todos los libros sapienciales y no solamente los libros representativos de este tipo de literatura, como decía al comienzo, sino también tenemos sabiduría a lo largo de toda la escritura. Hay toda una tradición de sabiduría. Tenemos otros textos que no, general, no necesariamente están acá, pero por ejemplo, los libros, los primeros relatos de creación de Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 de Génesis, el capítulo 4, estos relatos, estos capítulos son fundamentalmente sapienciales, ¿no? Tienen toda una forma de hablar de sabiduría que utilizan otros géneros literarios ahí para descubrir cuál es el mensaje en estos pasajes que son tan apasionantes y que ha corrido mucha tinta por la interpretación de estos textos, pero para que miremos solo un ejemplo de cómo la literatura sapiencial o la tradición sapiencial también se encuentra en otras partes de la escritura, ¿no? En los mismos profetas utilizan tanto la poesía como la sapiencia, hablando pues del Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento pues dice, ¿no? Pues este es un diplomado de antiguo, solamente por mencionarlo, pues Jesús mismo es un rabino, dijéramos, propio de la época, porque la literatura sapiencial, dijéramos, luego, posteriormente, en el desarrollo de Israel, vienen los grandes rabinos, siglo segundo, quizás siglo primero, entre el siglo primero antes de Cristo, siglo primero después de Cristo, es donde se viene a desarrollar todo el movimiento rabínico. Y la enseñanza de los rabinos, de los maestros, pues es muy de forma sapiencial. En el Nuevo Testamento sapiencial tenemos Santiago, la carta a Santiago es absolutamente sapiencial, no es muy parecida a Proverbios y tiene muchas cosas también del libro de la sabiduría y del libro del eclesiástico, es interesantísimo. Y Jesús mismo habla como todo un rabino, ¿no? Entonces es para solamente unos pequeños ejemplos de cómo toda esta tradición sapiencial pues atraviesa toda la Sagrada Escritura, es propio de la cultura hebrea, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer una introducción general, vamos a hablar del concepto de la sabiduría, de la figura del sabio y de esas formas literarias de este tipo de literatura. Voy a permitirme utilizar una presentación en PowerPoint como para que sea nuestro camino, nuestro derrotero, vayamos mirando algunas ideas generales y pues también la clase es magistral, pero también vamos a tener un espacio a mitad de clase para algunas preguntas, unos minuticos para algunas preguntas con respecto a la primera parte del tema, luego continuamos con el tema y al final de la clase unos 10, 15 minutos antes, volvemos a dar otro espacio para las preguntas. Entonces, esa va a ser la dinámica, de manera que vamos a ir mirando en el orden en que ustedes van levantando su manito para preguntar o para comentar también, no necesariamente preguntas, pero también para aportar, comentar y bueno, y construimos entre todos este conocimiento. Luego, en esta primera semana pues, de clases, tenemos ya en nuestra plataforma, tenemos una lectura complementaria a los temas que vamos a trabajar hoy y que es sugerida del libro Descubre la Biblia, el tomo 1, se llama justamente el tema literatura sapiencial, autor Edesio Sánchez. Ahí aquí están las páginas 272, 287 y ya está en sus plataformas este PDF con estas páginas para que ustedes se acerquen en esta semana, lean y esa es una manera de complementar también un poco el tema que vamos a trabajar hoy. Luego en la segunda clase vamos a entrar, pues, digo Dios mediante porque hay tanto para decir que a veces el tiempo no alcanza, pero el ideal es que hoy podamos abordar toda esta introducción, si no alcanzamos, pues continuaremos de hoy en 8 y luego entraremos al libro de los proverbios, tan apasionante, ¿no? Vamos a mirar esas cuestiones contextuales, pero también la dimensión literaria y teológica, que es lo que nos interesa, ¿no? Y la dinámica será igual en cuanto a la metodología de dictar la clase, las preguntas, como dijimos, pero también en la segunda semana vamos a tener un foro obligatorio. Y aquí tenemos una pregunta para que la vayan pensando, para que la tengan en mente mientras vamos desarrollando la temática. Y la pregunta es, ¿cómo debemos entender el concepto de sabiduría según el Antiguo Testamento?
¿sí? Entonces, ahí tenemos un foro abierto, vamos a entrar en ese foro, estará abierto desde ese momento, desde el 14 de mayo, que es nuestra segunda clase, estará abierto hasta el 17 de julio, para que estemos ahí y interactuemos en ese foro, ¿no? Pongamos consignemos allí nuestros comentarios con respecto a este que es el tema central realmente, ¿no? Luego en la tercera clase vamos a tener el 21 de mayo, vamos a entrar a los libros de Job y Eclesiastés. El libro de Job es apasionante. Bueno, yo creo que todos, sino que el libro de Job tiene algo particular y es él va a responder a esa gran pregunta que todos nos hacemos en un momento de nuestra vida, es ¿por qué el justo sufre? ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué, como en labios de Job, pues llegaremos allá solamente por adelantar una ideita y quedar ahí como saboreando la cuestión? Porque Job, él se pregunta, ¿no? Porque si yo nunca abandoné a la viuda, si yo hacía sacrificios por si mis hijos hubieran pecado, si yo era justo con el pobre, con el necesitado, con el menesteroso, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Y eso tiene que ver mucho con una gran teología que se conoce entre los israelitas y es lo de la retribución. El libro de Job cuestiona la retribución. El libro de Job es un libro que nos invita a ver nuestra relación con Dios desde otra perspectiva, nuestra relación con el entorno desde otra perspectiva, nuestra relación con el otro desde otra perspectiva. Y entonces va a cuestionar lo que la teología tradicional, porque la teología tradicional no podía responder a esa pregunta. No entiendo por qué el justo sufre. La teología tradicional no lo pudo responder, pero Job este libro entra a cuestionar esa teología de la retribución, si hago bien me va bien, si hago mal me va mal, esa es la teología de la retribución, pero en la práctica no es tan así, porque Job es un personaje que dice yo hacía bien y me fue mal, o sea, no logro comprender la dinámica, entonces no la logro entender. Y entonces el libro va a dar respuesta a esto. Eclesiastés, pues es otro de los textos interesantísimos, porque es un texto que en un primer momento cuando uno lo aborda, uno dice, uy, este autor es bastante negativo, es bastante pesimista, pensaría uno en un primer momento, pero realmente no. Cuando uno lo lee, descubre que el autor de Eclesiastés mira la vida, analiza la existencia también un poco, cuestiona esta teología de la retribución, ¿no? Entonces vamos a mirar qué nos quiere decir el predicador, como usualmente se conoce, Eclesiastés o Coelho también, que es la palabra en hebrea que se traduce, luego ya miraremos, que se traduce usualmente en nuestras Biblias como predicador, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esta tercera semana un foro opcional y aquí la dinámica de este foro es leer algunos pasajes bíblicos. Quiero decirles lo siguiente también. Yo sé que entre nosotros estamos cristianos católicos y cristianos protestantes, entonces para que ustedes sepan la forma de citar. Generalmente los cristianos protestantes, la forma de citar es capítulo 1, 2 puntos, versículo 8. El cristiano católico usualmente cita 1,8, pues para que no nos vayamos a confundir. Yo puse aquí esta de 2 puntos, pero también puede ser 1,8 para que sepamos. Entonces aquí sería capítulo 2, 2.1 o 2,1, que sería capítulo 2, versículo 1. Luego, cada una de estas citas está separada por un punto y coma. Entonces, tenemos aquí las citas. El ideal es acercarnos a esas citas y responder a la siguiente pregunta, o plantear o comentar. Entonces, ¿cómo entender la figura del sabio en el ámbito familiar en estas primeras citas? Y luego aquí tenemos otras citas como el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5, todo el capítulo 3, luego el capítulo 5 de los versículos 9 al 14, y luego responder cómo entenderla en el ámbito público, esa figura del sabio. Entonces esto va a ser muy enriquecedor. Este foro también estará abierto en esta tercera semana. Este foro es opcional. Quien quiera participar, pues el ideal es que todos participemos porque así nos enriquecemos. Y por último, en la cuarta semana, entonces el 28 de mayo, vamos a abordar esos otros 2 libros, el Eclesiástico y la Sabiduría. Libros también bastante interesantes, libros que posiblemente fueron escritos entre el siglo III y siglo II, quizás algunos los ponen siglo I antes de Cristo. Y bueno, son bastante interesantes también.
Aquí tenemos ya para esta última semana entonces el quiz, un quiz de 10 preguntitas. Vamos a responder unas preguntas de estas primeras clases, de estas primeras 4 semanas, y eso nos ayudará un poco también a evaluar nuestros aprendizajes, ¿no? Entonces este quiz pues es obligatorio, ahí está el sábado, estará abierto el sábado, desde el sábado 28 de mayo hasta el 22 de junio. Entonces, esta es la dinámica en esta primera parte. Luego, en la segunda parte viene lo que tiene que ver con la literatura poética, con el profesor Rifo. Entonces, abordarán primero el libro de los Salmos, parte 1. Habrá una introducción a los Salmos, la escritura del Salterio, tópicos principales. En la segunda semana, en la siguiente semana, el 11 de junio, abordará una segunda parte de los Salmos. Entonces, ya abordarán la teología de los Salmos, la espiritualidad, y ejemplos de un análisis literario. También aquí hay un foro obligatorio en esta siguiente semana, hay un foro obligatorio y entonces van a hacer un ejercicio de análisis de un salmo que el profesor dirá en su momento cuál salmo. En la siguiente semana de la literatura poética, entonces van a abordar el libro de las lamentaciones, se hará un análisis poético, la estructura del libro, el mensaje pastoral también del libro, y aquí ya habrá un foro nuevamente, pero un foro más opcional, ¿no? Entonces va a haber un diálogo a partir de la lectura completa del capítulo 3 de las lamentaciones. Entonces ese foro girará en torno a ese capítulo. Y la última semana, entonces, entrarán con el cantar de los cantares. Hablarán cuestiones de autoría, la tradición, entre la alegoría, la lectura erótica. Es un libro bastante bonito, bastante interesante también. Y pues ya acá la actividad será de estas de esta segunda parte, la literatura poética, entonces vendrá nuevamente un quiz que estará abierto del sábado 18 de junio al 22 de junio. Un quiz también de 10 preguntitas cerradas con respecto a esta segunda parte del curso. Bien, entonces quiero mostrarles, pasar adelante para que miremos, porque ya aquí está la metodología, de alguna manera ya la hemos explicado, ¿no? Hay recursos en la plataforma, pues tendrán algunos recursos, algunas lecturas, y acá hay unas referencias bibliográficas, unas sugerencias para profundizar nuestro estudio tanto en poesía como en sapiencialidad. Entonces tenemos algunos autores bastante reconocidos, escritores que se han dedicado pues a profundizar estos temas, y aquí tenemos alguna bibliografía para que sepamos si queremos profundizar un poco más en los análisis, en qué se ha dicho con respecto a estos libros. Pues aquí tenemos unos muy buenos autores que abordan esta literatura. Bien, entonces ese es nuestro sílabo, nuestro itinerario. Eso es lo que vamos a ver durante estos 2 meses. Estos 2 meses. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y entonces vamos a comenzar. Si hay alguna pregunta con respecto a esto, ténganla ahí. Y ahorita vamos a dar un espaciecito de preguntas. ¿Listo? Entonces, me voy a permitir compartir ahora la presentación con la que vamos a comenzar. Entonces, permítanme, vamos a empezar acá pues con nuestra primera diapositiva. Y bueno, yo creo que lo primero, yo creo que la primera pregunta que nosotros nos hacemos siempre es, bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de literatura sapiencial? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo en concreto con esa palabra también, ¿no? ¿Qué es sapiencialidad? ¿Qué entendemos por eso? ¿Y qué es la sabiduría? Creo que esa es la pregunta que todos nos haremos en un primer momento. Entonces, cuando hablamos de literatura sapiencial, pues estaríamos hablando de esos libros representativos. Hay algunos escritores, pues, que por ejemplo, dentro de la literatura sapiencial incluyen los Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría. Algunos incluyen salmos, porque es que entre los salmos también tenemos algunos salmos que hablan con respecto a la sabiduría y se conocen como los salmos sapienciales. El cantar de los cantares, inclusive a veces también se ha tenido como más literatura sapiencial que literatura poética. Y el libro de las lamentaciones también. Hay otros 2 libros como Ruth y Tobías, ¿no? Recordemos que tenemos dos cánones. Está el canon corto de Palestina, que no tiene estos libros como nosotros usualmente los conocemos, libros deuterocanónicos, donde está el eclesiástico,
donde está la sabiduría, el libro de Tobías, que a veces también se identifica como una obra sapiencial. Pero también tenemos el otro canon de que no tiene, pues el canon de Palestina, estos textos, estos libros, pero también tenemos otro canon que conocemos como el canon largo, que es la traducción que se hizo entre el siglo III y el siglo II del canon de Palestina al griego, y ahí tenemos estos otros textos. Entonces, por eso los estamos mencionando, porque también, aunque la tradición protestante seguramente no tiene la cultura, pues dijéramos, de leerlos, no obstante, son libros muy interesantes, muy interesantes. Para la tradición cristiana católica, pues son libros inspirados igual que los otros libros, ¿no? Entonces, pues claro, en las traducciones católicas están estos libros, en las traducciones protestantes usualmente no están, pero es interesantísimo porque es propio de la tradición israelita, ¿no? Tanto unos como otros, pues leer estos libros son maravillosos, porque son libros que nos muestran un poco toda esa cultura y esa manera de pensar de los israelitas en sus diferentes momentos históricos. Entonces, por eso estamos mencionando Tobías y estamos mencionando estos otros libros. Bueno, de esa lista que acabo de dar, Proverbios, Lamentaciones, Ruth, Tobías, Eclesiásticos, Sabiduría, Salmos, Job, a veces hay otros autores que de esa lista suprimen Ruth y Tobías, porque Ruth se entendería más como desde otro género narrativo, ¿no? Desde otro género literario, no tanto quizás sapiencial en el estricto sentido de la palabra, sino más bien como narración, ¿no? Como una narración. Y Tobías igual. Luego también, a veces, pues entonces ya se saca de otros manuales, también se saca el Cantar de los Cantares porque se ve más como poesía, ¿no? Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué, aunque hoy ya hay más consenso, ¿no? Hoy hay más consenso entre los estudiosos, pero uno puede encontrar esa diferencia, aunque hay más consenso hoy entre los estudiosos en mencionar literatura sapiencial del Antiguo Testamento, esos 5 libros, ¿no? De los que venimos hablando. Sin embargo, uno se preguntaría, ¿por qué entre los estudiosos ese desacuerdo? ¿No? ¿Por qué entonces, desde esa perspectiva, cómo entienden los estudiosos la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? O sea, también hay diferencias entre los estudiosos. Y vamos a mirar en un primer momento, este autor, Gerald Walrat, un gran autor, tiene 2 tomos, bueno, entre mucha literatura que ha escrito, pero hay 2 tomos que hablan de la teología del Antiguo Testamento. Es un gran autor y entre el primer tomo y el segundo tomo, pues aborda este tipo de literatura. Entonces, para Gerald Walrat, ¿no? La sabiduría como que trata de un conocimiento más empírico, ¿no? Un conocimiento más empírico en el orden de todo lo que está creado. Entonces, él lo define de la siguiente manera. La sabiduría es un conocimiento práctico de las leyes de la vida y del universo, basado en la experiencia. Entonces, fíjense que él habla más del orden al que se refiere Walrat. Se puede percibir dónde, se puede percibir en la creación, ¿no? Porque en la creación todo tiene un orden perfectamente establecido, como una armonía, si lo podemos poner en esos términos. Entonces, todo está como que hay unas leyes, pongámoslo más bien así, unas leyes de la naturaleza que tienen todo perfectamente organizado y que el hombre lo puede percibir. Entonces, por eso es que él habla de ese conocimiento práctico de esas leyes del universo, ¿no? Hay unas leyes que mantienen el universo en equilibrio, pongámoslo sin que suene gnóstico esto que estoy diciendo, ¿no? Sino que realmente eso es lo que se percibe, ¿no? El universo tiene unas leyes que lo conservan, que lo mantienen en equilibrio, que mantienen un orden propiamente. Pero también Gerald Walrat habla no solamente de ese orden que se percibe en la creación, sino también de esas leyes en todo ese entramado social, ¿no? Es decir, las leyes que se dan en toda la construcción social. Entonces, las normas, las leyes para la convivencia, hay como que también mantiene una organización, digamos. Entonces, Gerald Walrat plantea, entonces, que ese es un conocer empírico, ¿no? Todos los seres humanos, de manera empírica, sin
saber eso o conocer eso por libros o por un estudio sistemático, sino por la experiencia. Lo empírico es por la experiencia. Se puede ver, se puede observar el universo, se puede observar las leyes de la naturaleza, se puede observar que entre los seres humanos, en toda esa construcción social, hay normas y hay leyes para mantener como un orden y una organización, como un equilibrio social también. Entonces, este autor plantea pues que el éxito del hombre en la vida depende de qué, depende de tener esa habilidad por descubrir ese orden, tanto en las leyes de la naturaleza como en las leyes en el entramado social, y vivir en armonía con ese orden. Entonces, eso, vivir en armonía con ese orden, pues eso es lo que le va a dar el éxito al hombre en la vida, ¿no? Entonces, para el sabio, según este autor, existe una especie de interacción entre la conducta social del individuo y el orden de la creación. En otras palabras, para explicar esto que acabo de decir, es como que el ser humano, según este autor, vive respetando el orden de lo creado, ¿no? Respetando el orden de la naturaleza, o sea, no irrumpiendo en la naturaleza para destrozar ese orden establecido y para no tener resultados negativos, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, el sabio es ese, el que logra descubrir ese orden y vivir en sintonía, pongámoslo en esos términos, con ese orden de la naturaleza, con ese orden de lo social, para ser feliz, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea Woolrad, pues también dice, entre otras cosas, que el bien y el mal, entonces, ¿cómo entenderlo? Entonces, este autor dice que son como fuerzas activas que el hombre puede experimentar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para mantener la felicidad y para poder tener esa felicidad? Pues tiene que, y el éxito, pues, entonces tiene que neutralizar esas fuerzas del mal, ¿no? Y liberar las fuerzas del bien. Eso suena rarísimo, pero esa es como la idea, ¿no? Entonces el autor está planteando, bueno, ¿y cómo neutralizar las fuerzas del mal? Pues tratando de vivir, o sea, descubrir, que el hombre pueda descubrir cómo vivir en armonía con todo su entorno, cuál es su relación con su entorno y con el otro, para poder no hacerle daño. Eso sería neutralizar las fuerzas del mal, para que no suene extraño, ¿no? Es como mantener ese no hacerle daño ni a la naturaleza, ni hacerle daño al otro, a quien está a nuestro lado. Entonces, eso es lo que plantea este autor. Vamos a mirar qué plantea otro autor. Aquí tenemos otro estudioso, Roger Norman Whybright. Entonces, aunque este autor, digamos que comparte muchos puntos de vista con el autor que acabamos de mencionar, Gerald Woolrad, no obstante, él se aparta en lo que respecta a esa sede social de la sabiduría. ¿Y qué plantea él? Entonces, él va a plantear que la sabiduría del Antiguo Testamento es un mundo de ideas que reflejan una actitud frente a la vida. Entonces, Roger Norman, él dice, yo pensaría, pues de acuerdo contigo, le diría a Gerald Woolrad, pero también pensaría que la sabiduría más bien del Antiguo Testamento es esa actitud frente a la vida, ¿no? ¿Cuál es la actitud frente a la vida? Porque en cada generación, ¿no? Siempre existen personas que reflexionan sobre esas preguntas de la vida, esas grandes preguntas que todo ser humano nos hacemos frente a la vida. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el papel de nuestro papel en esta existencia y hacia dónde vamos? Entonces el hombre reflexiona sobre eso y también a partir de sus reflexiones hace que otros reflexionen también desde ahí. Entonces desde ese punto de vista, este autor dice o plantea que se puede decir que en Israel existió una tradición intelectual también, ¿no? Entonces, reflexionar sobre la vida es el punto de partida para la tradición sapiencial, es lo que plantea este autor, ¿no? Es ahí, es reflexionar sobre la vida. Dirían más adelante, como plantea la filosofía griega, es preguntarse el porqué de las cosas o la razón de ser del ser mismo, dirían los griegos. Pues este autor plantea entonces qué es la actitud frente a la vida, ¿no? Y de ahí viene, de ese preguntarse frente a la vida, de ahí viene toda la tradición sapiencial. Entonces, pues claro, a partir de esto que este autor plantea, entonces podemos decir que todos sus estudios, bueno, giran en torno ahorita más adelante vamos a ver, estos son los planteamientos de estos estudiosos frente a la sabiduría, cómo entienden ellos la sabiduría en el Antiguo Testamento. Entonces ya tenemos dos posiciones acá. Luego vamos a tener una tercera posición y tenemos un tercer autor que es James L. Crenshaw.
¿Cuál es su idea de sus estudios con esta literatura? Pues él plantea que la sabiduría es una autocomprensión en relación con las cosas. O sea, es como que ha procurado establecer una definición de sabiduría a la luz también de los trabajos de los dos autores que acabamos de mencionar, y no solamente ellos, porque hay muchos otros que también han abordado estos estudios, pero digamos que por ahora mencionamos estos que son como los más representativos. Entonces, este autor, él distingue entre la literatura sapiencial, él distingue entre la tradición sapiencial, porque una cosa es la literatura, como estos grandes libros que acabamos de mencionar, pero también otra cosa es la tradición sapiencial, que atraviesa toda la Sagrada Escritura, ¿no? Todo el Antiguo Testamento. Y entonces él hace como esa diferencia. Entonces, él busca, él plantea entonces esa búsqueda de la autocomprensión en relación con las cosas, la gente, con el creador, y esa búsqueda, como lo plantea este autor, pues digamos que se mueve en tres niveles básicamente. En un primer momento, la sabiduría de la naturaleza, ¿no? O sea, un intento de saber digamos, enseñorearse, como lo plantea Génesis, de todas las cosas, pero para llevar la naturaleza a una supervivencia humana y a un bienestar. Entonces, por eso es la autocomprensión del ser humano frente en este caso, frente a la naturaleza. O sea, cómo me concibo yo y cómo concibo mi relación frente a mi entorno, ¿no? Entonces, cómo hago cambios significativos, dijéramos, en la naturaleza para poder vivir bien y poder tener un bienestar. Entonces, esa es la primera relación. La segunda relación es con respecto a la sabiduría jurídica y a la sabiduría práctica. ¿Y a qué se refieren estas dos sabidurías? O sea, se interesan mucho más por las relaciones humanas dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro del Estado. Entonces, cómo me comprendo yo en relación con la sociedad, en relación con los otros seres humanos, en relación con el Estado y el lugar en el que vivo? Y en un tercer momento, entonces, mi relación, ya en relación, podemos ponerlo como una sabiduría teológica, es decir, cómo me entiendo yo en relación con Dios, cómo me comprendo en relación con Dios. Entonces, para este autor, la sabiduría, pues, es tanto una actitud también, pero también es una tradición viva, ¿no? Es esa capacidad que tiene el ser humano de conocerse y poder establecer o preguntarse cómo es mi relación con Dios, con mi entorno y con los seres que me rodean, ¿no? Entonces, esto es lo que este autor distingue, lo que este autor plantea. Y por último, tenemos a otro autor, también Murphy, y entonces él cómo ve la sabiduría del Antiguo Testamento. Entonces él considera que es el esfuerzo por ordenar la conducta humana, ¿no? Él se va más por el lado propiamente de cómo organizar la conducta humana. Entonces, para este autor, los textos sapienciales se interesan por eso, por la conducta humana, todos, ¿no? No por el orden de la naturaleza, sino por el orden de la conducta humana. O sea, ¿cómo es la conducta humana? Este autor cree que la sabiduría bíblica, ¿no? Que la sabiduría bíblica nace del esfuerzo por poner en orden la vida del ser humano. Él enfatiza mucho más la vida del ser humano, ¿no? Entonces, esta perspectiva de este autor, pues cambia el punto de vista del orden del mundo. O sea, porque él dice, bueno, el orden del mundo está, pero yo pensaría que mejor entendamos cómo es la conducta humana frente al lugar donde vive, o sea, cómo es, ¿no? El hombre experimenta a Dios en un contexto que ya tiene un orden establecido. Entonces, lo que tiene el hombre es que buscar, ¿no? Tratar de establecer ese orden en ese entramado de las relaciones sociales, como organizar la conducta propia para no estropear todo lo que ya está ordenado, por ejemplo, en relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, el autor plantea por este lado, ¿no? Entonces, el hombre experimenta a Dios en el entramado, pues, de las relaciones sociales. Es ahí donde en esa organización social el hombre puede experimentar que Dios se hace presente, ¿no? Y fíjense que aquí hemos planteado por ahora dos, cuatro conceptos de cuatro grandes estudiosos con respecto a qué se entiende por sabiduría en el Antiguo Testamento. Y no es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil. Por eso las diferencias, pero también las similitudes entre estos cuatro. Es interesantísimo poderlo ver. Pero luego miremos la literatura sapiencial israelita. Y para eso vamos a empezar con el vocabulario en un primer momento. Tenemos este sustantivo, jokhma, en hebreo, que se traduce como sabiduría. Esa es la raíz hebrea que se acerca más a nuestros conceptos de sabio y de sabiduría. De hecho, tanto el sustantivo como sabio, como, bueno, tanto sabio como sabiduría tienen estas mismas raíces, la H, la K y la M, esas mismas raíces, ¿no? Entonces, aquí tengo una definición de un autor muy conocido entre nosotros, que es Luis Alonso Shekel, está citado en la parte de abajo, en el Diccionario Bíblico Hebreo-Español, y está bueno nuestra bibliografía ahí. ¿Qué dice este autor con respecto a este concepto, a sabiduría? Dice, esta raíz designa la esfera de la razón, de la inteligencia, del saber, de la destreza, y utiliza muchos otros sinónimos. ¿Y cuáles son las categorías? Entonces, primero, como la capacidad humana natural, es decir, de conocer, o sea, la inteligencia, el talento, la agudeza, el ingenio, pero también de hacer, o sea, la habilidad, pero también de juzgar, es decir, la sensatez, la cordura, el juicio, la razón. Entonces, esto es lo que tiene que ver con esa capacidad humana natural. Pero luego también este autor habla de las cualidades adquiridas. Entonces, las cualidades adquiridas de conocer es saber, sabiduría, cultura, erudición, de juzgar la experiencia, la pericia y la idoneidad, ¿no? Este es solamente un concepto, pues, de sabiduría. Entonces, cuando vemos este concepto que este autor plantea, pues estamos viendo que la sabiduría en la literatura sapiencial está dirigida, pues, a todas las áreas de la vida del ser humano, no solamente el conocer, pero también el hacer, pero también el juzgar tanto las cualidades humanas naturales, pero también las cualidades adquiridas, o sea, también lo aprendido, ¿no? Entonces, gira en todas las instancias, dijéramos, del ser humano, ¿sí? Bueno, en un segundo momento, bueno, ya planteando un poquito la definición desde el diccionario que nos pone esa definición, miremos un poquito la literatura, o más bien nos preguntaríamos, bueno, literatura o tradición, las dos cosas. Bueno, entonces podemos hablar de ejemplos de sabiduría, ¿no? Fuera de los sapienciales, como les había dicho. Entonces, y entonces cuando hablamos fuera de los sapienciales, que sería la literatura sapiencial propiamente dicha, estaríamos hablando también de una tradición sapiencial. Entonces, aquí tenemos algunos salmos, como habíamos dicho, por ejemplo, el libro de Amós también, el profeta Amós. El profeta Amós también tiene unas figuras literarias muy sapienciales, ¿no? Y luego ya vamos a mirar más adelante las características de este tipo de literatura y vamos a recordar a Amós. Como les decía, los capítulos de Génesis 2 y 3, que se han interpretado muchísimo estos dos capítulos, esto es de una tradición muy sapiencial. Es interesante ver cómo en el capítulo 2 y 3 nos habla de un árbol de la vida, nos habla de un árbol de la ciencia del bien y del mal, todo esto es sapiencial, ¿no? Porque ¿cuál es el propósito finalmente detrás del relato? O sea, ¿qué es lo que pretende en esta forma de hablar el autor de estos dos capítulos que son tan interesantísimos y que sin mirarlos desde el Nuevo Testamento, entonces recordemos que quien hace la interpretación de estos capítulos pues es San Pablo en la epístola a los romanos, pero sin hablar de lo que San Pablo, la lectura que San Pablo le hace a estos capítulos, perdón, que es una lectura cristiana. O sea, cuando digo una lectura cristiana es porque San Pablo mira hacia atrás y entonces mira toda su teología en clave de Cristo, se pone los lentes de Jesucristo y lee todo eso en clave de Cristo y dice, ya sé cuál es la situación del ser humano desde el comienzo, porque por un hombre entró el pecado en el mundo y hace una interpretación de estos pasajes a la luz de Cristo. Pero entonces esa es la lectura que hacen los autores del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo en clave de Cristo. Pero digamos que no hagamos esa lectura, no hagamos esa lectura, sino miremos también, pues no lo hagamos ahorita, ¿no? Seguro cuando vean Nuevo Testamento lo harán, pero por ahora dejemos la lectura de San Pablo, o sea, la lectura cristiana de estos capítulos, y no vamos a hablar de eso que conocemos como el relato de la caída,
que esa lectura la hace Pablo, repito. Si no miremos más bien, ubicándonos en este contexto, en el contexto, no haciendo la lectura cristiana, sino en el contexto judío propiamente, estos dos capítulos que le quisieron decir a Israel. ¿En qué momento histórico de su vida? ¿Cuándo se escribieron? ¿A qué responde eso del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿A qué responde? O sea, ¿cómo entender ese árbol relacionado con el árbol de la vida? Es interesante, es muy interesante, porque así habría tanto para decir y me emociono muchísimo porque quisiera entrar en todo esto, pero bueno, pero quiero como rasgar un poquito para que miremos que es toda una tradición sapiencial que no solamente está en esos libros. Entonces, Génesis 2 y 3 nos hablan de la actitud del hombre, o sea, cómo Dios ha creado al ser humano y le ha puesto su imagen y semejanza para que, para que sojuzgue todo lo que se le entrega. El capítulo 1 de Génesis dice, aquí hay un orden, dijéramos. Dios les ha mostrado el orden en que ha creado el universo y el universo responde o sea, Dios lo ha creado porque el universo es fruto de su amor, es fruto del gran amor de Dios. Y entonces se lo ha entregado al ser humano para que el ser humano lo lleve a la plenitud. Es decir, guardando las proporciones, el ser humano, cuando Dios se lo entrega, no le entrega un mundo acabado, cerrado y se acabó, sino que se lo entrega para que el ser humano, hombre, mujer, la humanidad, varón y hembra, co-cree, es decir, guardando las proporciones, repito, sino que lo lleve a la plenitud, que su relación con el entorno, que su relación con Dios y su relación con el otro sea una relación donde puedan acceder, porque esa imagen y semejanza entenderíamos como esa sabiduría que Dios le participa al ser humano, que es lo que lo diferencia de los animales. Entonces, esa sabiduría que Dios le participe al ser humano para que, en otras palabras, el ser humano sea ser humano, para que el ser humano sepa ser, para que el ser humano sepa entender su relación con Dios, no como una relación utilitarista, que eso es lo que Job nos va a decir, no como una relación con su entorno también de utilitarismo, ¿no? De usarlo para mi beneficio y no ver al otro, a mi prójimo, al otro, al que está a mi alrededor, tampoco en una relación que lo exploto para mi beneficio, que eso es lo que va a decir el capítulo 2 en otras palabras, digamos, ¿no? Porque el capítulo 2 de Génesis, con todas esas figuras tan lindas que tiene, con esa manera de hablar sapiencial tan bella que tiene, pues está diciendo que el ser humano en el uno dice que el Señor hizo la humanidad varón y hembra. Uno. En el 2 nos habla de la mujer extraída de la costilla del ser humano, pero lo que realmente quiere decir es, es, que, es que eran uno. O sea, ya la mujer y el hombre, digamos, eran uno. Pero ¿por qué lo saca y se la pone al frente? Para que el hombre reconozca el tú, para que la mujer reconozca el tú, para que se reconozcan el uno al otro y no para, o sea, el ser humano no se agota en sí mismo, es lo que ya diría el relato 2 de Génesis, sino que se prolonga en el otro. Y la base de la relación entre los dos es el amor. La base de la relación es el amor para que puedan llevar a cabo esa tarea de sojuzgar, de llevar a plenitud la relación. Entonces, hay una estructuración antropológica en la humanidad. Hay una unidad antropológica, si me permiten. Es el mensaje, ¿no? Y el relato 3 nos muestra entonces, en esa sapiencialidad, cómo cuando el ser humano intenta ponerse como Dios, ya no es Dios la medida de todas las cosas, sino soy yo como ser humano la medida de todas las cosas. O sea, ya Dios no es la medida de todas las cosas, sino el ser humano, sea hombre o mujer. Entonces me hago como Dios, porque entonces yo empiezo, perdón, yo empiezo a construir no el mundo y llevarlo hacia la plenitud, sino que entro en unas relaciones distintas y hay una desestructuración antropológica, hay un rompimiento entre esa unidad antropológica varón y hembra, hay una ruptura. Y desde esa perspectiva, el ser humano no puede construir sabiamente un mundo que conserve ese equilibrio, si me permiten la expresión, sino que ya es un mundo construido a partir del egoísmo. Es un mundo construido a partir del beneficio personal, no comunitario, ni tampoco en beneficio de mi entorno,
sino es un mundo distinto, donde todo se rompe, donde todo se destruye. Y entonces cuando el relato nos dice que cuando el hombre toma esa decisión, porque Dios lo creó desde el primer momento con esa capacidad de elegir, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos? ¿Cómo construye el mundo? Dios me está proponiendo un proyecto de vida, pero ¿cuál es el proyecto de vida que yo acojo? Pues el proyecto de vida que acogió la primera humanidad fue un proyecto de vida egoísta. Y desde ese punto de vista no pueden acceder al árbol de la vida. Según el libro de los Proverbios, la sabiduría, aquí hay una relación entre la sabiduría y la vida de manera muy interesante. Esto que estoy diciendo, dijéramos, también nos da luces para comprender los libros sapienciales, porque esto que estoy diciendo es, hay una relación muy interesante entre la sabiduría y la vida, y entre los proverbios siempre están juntos. Entonces, por eso decimos que estos relatos de Génesis 2 y 3 son muy sapienciales, porque están en relación con lo que plantean los proverbios de la sabiduría y la vida. O sea, cuando se construye con sabiduría, entonces se accede a la vida. ¿Y cuál es la vida según este relato? Pues, y según los proverbios, pues la vida es un mundo libre un mundo libre de la opresión, de la estigmatización social. Es un mundo libre de tomar al otro y pasar por encima del otro para construir un proyecto de vida. Ese no puede tener acceso a la vida. O sea, mientras se construye así, no es posible. Entonces, por eso el árbol de la vida desaparece del relato 3 de Génesis, ¿no? En un momento están juntos, pero desaparece y se pone como énfasis, o sale a primer plano mejor, sale a primer plano el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es la sabiduría que Dios le participa al ser humano para que construya y sepa hacer. Es la sabiduría de Dios. Y luego uno se preguntaría, qué interesante, porque desde ese punto de vista, entonces estos relatos que fueron escritos para un pueblo que estaba en el exilio, porque ese es el contexto, y que se preguntaba, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos sucedió esto? Porque si éramos el pueblo elegido de Dios, porque ahora Dios ha permitido que Babilonia venga y nos lleve, porque entonces ahora estamos en una tierra que no es la nuestra, porque entonces ahora ya no tenemos monarquía, ni templo, ni tierra, todo fue destruido. ¿Será que el Dios de los babilonios es más grande que nuestro Señor? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues estos relatos son construidos en ese contexto para responder a ese contexto y para que Israel caiga en la cuenta. Los que habían ido al exilio, tanto los que se fueron como los que se quedaron, caigan en la cuenta y se planteen qué hicimos, cuál fue el proyecto de vida, cuál es el papel, cuál era el papel nuestro en el mundo. Porque cuando Dios nos eligió, no nos eligió por ser los mejores, dice la tradición deuteronomista, nos eligió porque nos amó, porque éramos una masa de esclavos y nos liberó con un propósito, nos salvó con un propósito. ¿Cuál es la vocación que tenemos? La vocación era construir. Por eso, ser santos como yo soy santo, dice el Señor, ¿no? O sea, construir un proyecto comunitario de vida, un proyecto distinto, no como los de Canadá, un proyecto distinto, pero no lo hicimos. Y toda la historia de Israel en Samuel, en los primer y segundo libro de los reyes, nos cuenta que los reyes, por eso, miren, hay algo interesante también, hay tanto para decir, pero miren, los reyes también, la sabiduría, real muestra cómo los reyes se pusieron en el lugar de Dios y ellos reinaron como dioses, queremos ser como los dioses, ¿no? ¿Y a qué llevó eso? Pues finalmente a las grandes catástrofes. Israel se fue para el exilio, Judá se fue también para otro exilio grande. Y entonces el propósito con estos relatos es pensarse, es que ellos se pensaran y dijeran, carambas, no hicimos lo que Dios quería. Y estamos asumiendo consecuencias de nuestro actuar, de todo lo que cómo nuestros reyes nos llevaron. O sea, cómo nosotros construimos una sociedad tan absolutamente desigual, que los profetas del siglo octavo, Amós, Isaías, Miqueas, Nahum, que son los profetas, Miqueas, sí, Oseas, Nahum no, sino Isaías, Miqueas, Oseas y Amós, profetas del siglo octavo, denunciaron tanto la injusticia social. Eso no es sabiduría.
Eso no es sapiencia, eso no es el proyecto de Dios. Entonces, digamos que estos relatos, fíjense qué interesante. Esto ya no es parte de la tradición, no de la literatura sapiencial, pero sí es una tradición sapiencial, porque la tradición sapiencial invita a pensar. Y a través de estos lenguajes que tenemos aquí, de estas formas literarias tan bellas de estos dos capítulos, les está invitando a reflexionar. ¿No? Reflexionemos, porque la sabiduría, entre otras cosas, busca reflexionar. Reflexionemos, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento en la palabra, pero voy a terminar esta diapositiva para que entonces demos unos momenticos a preguntas, porque si no, yo me siento en la palabra y no dejo hablar. Bueno, entonces tenemos otra tradición sapiencial en los capítulos de Génesis 37 al 50, el segundo libro de Samuel, tenemos aquí los capítulos del 9 al 20, el primer libro de los Reyes, capítulos 1 y 2, donde también se encuentra toda esa reflexión sapiencial, ¿no? Pero aparte de eso, pues entonces tenemos la literatura, los libros propiamente dichos, que son representativos que ya lo habíamos mencionado, Job, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, que también se conoce así. Tenemos el eclesiástico o Ben Sirá, que también se conoce como Ben Sirá, y el libro de la sabiduría. Entonces voy a dejar de compartir un momentico para que podamos charlar 10 minuticos. Entonces, no sé, primero levantó la mano José. José, bien. Bueno, muchas gracias, profesora, doctora, teóloga, pastora, como le llamen en su país. Realmente estaba escuchando atentamente y quiero decirle, quizás no tanto preguntas, sino como un aporte. Todos los evangélicos de todas las denominaciones, históricamente, defendemos el principio del sacerdocio del creyente, ¿no? El sacerdocio del creyente. Y a la luz de Éxodo capítulo 19, 5 y 6, la máxima expresión del verdadero cumplimiento de la ley mosaica y todo ello, al margen de que no exista o como hay dudas ahora, ¿no? Y habrá seguro, pero la máxima expresión de un verdadero cumplimiento de la ley mosaica toda nos lleva a ser como Jesucristo, bueno, ya después, ¿no? Es decir, ser reyes y sacerdotes. Y Apocalipsis 1, 5 y 6 ya da la confirmación que en Jesucristo somos reyes y sacerdotes. Entonces, quizás mi aporte es, y quiero saber su opinión, yo creo que, y no solo yo creo, sino bueno, he escuchado, he leído a otros grandes autores, reconocidos doctores teólogos, el hecho de que si mantenemos el principio de sacerdocio de creyente, nuestras iglesias de cualquier denominación sería una excelente comunidad que mostrara a la gente que realmente nacemos poetas y muy amorosos, nacemos muy honrados y todo ello, que es lo que no cumplió el pueblo de Israel. ¿No cree usted que en realidad todos nosotros nacemos con los dones naturales que Dios nos ha dado? Y si mantenemos el principio de sacerdocio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, debo estar siempre gozoso, alegre, al margen como Job, que hay que tener paciencia como Job. Mire, no dice hay que tener fe como Job, dice que hay que tener paciencia como Job. Entonces, ¿no cree usted que es eso? Y le cuento un incidente que pasó aquí nomás en el supermercado Metro. Bueno, yo ya tengo 62 años, soy de la tercera edad y me pongo en la fila, ¿no? Para entrar. Y estaba esperando ahí y el cajero todavía no atendía. Entonces, y una señora de atrás, oiga, avance, me gritó, ¿no? Y yo volteo y le digo, señora, no está en la hacienda, ya la explotación pasó, usted no es la esposa de un dictador. Y yo no avanzo porque el señor está atendiendo a una dama que todavía está haciendo sus cosas. Así que, por favor, sonría, Cristo lea. Y la señora me dijo una lisura y se fue a la otra cosa, ¿no? Y acá en el Perú son católicos, cristianos, todos, ¿no? Entonces, pero la señora al lado me dijo, qué buen carácter, joven. Si así fueran todos, entonces sería bonito. Yo le digo, no, señora, si todos cumplieran lo que dice el cristianismo, seríamos una primera potencia aquí el Perú y toda América.
¿Qué le parece, digamos, este planteamiento o cree que soy muy soñador? Porque a veces me dice mi esposa, ¿no? Entonces soñamos mucho nosotros. Gracias, José. Pues mira, sí, la Sagrada Escritura, bueno, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, a Israel se le dijo, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, ¿no? Ha sido un pueblo que ha sido adquirido por Dios para que ejerza un sacerdocio. ¿En qué sentido? O sea, que en varios sentidos podríamos decirlo, ¿no? Porque el sacerdocio incluye como que uno mismo, dijéramos, uno mismo como ser humano, es ofrenda continua delante de Dios, ¿no? En toda su actitud, en todo su comportamiento. Y fíjese que el Nuevo Testamento, Pedro, justamente, es el que actualiza eso para la iglesia cristiana compuesta pues, de judíos y gentiles, digamos, ¿no? Para la iglesia cristiana, y también Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué significa anunciar? Sé que ¿eso qué significa? ¿Solamente proclamar de labios? No, es toda una vida. Es toda una vida, pero es toda una vida que se tendría que entender desde otro punto de vista, no solamente como que estoy obligado a cumplir esto, no, porque es que con Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, Él nos participa de esa perfección, de ese, por eso, de ese real sacerdocio, de ser santos, Él es nuestro sumo sacerdote, ¿no? De ser santos, pero ¿y qué significa ser santos? Eso es todo un comportamiento que sale ya de una vida transformada. O sea, que no es una obligación y que tengo que, no, es una vida transformada que Cristo ha hecho posible en nuestra existencia. Y entonces eso es lo que debemos hacer todos los días. Es un proceso, ¿no? De santificación a lo largo de nuestra vida. Listo, José, gracias. Luego viene Rubén, creo, en, en este orden que me aparece a mí aquí. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Profesora, señor. ¿qué tal? Le puse en el chat la consulta, no sé si lo puede leer o lo voy a repetir. Dice, ¿cuánto del género de sabiduría común del antiguo cercano oriente, sean los sumerios, los babilónicos, asirios, egipcios o iraníes, etcétera, ¿no? ¿Tuvo influencia o motivó a una orientación en los relatores o integradores del Antiguo Testamento? Se puede establecer que la literatura bíblica israelí es única, pura, o es la interacción de, o con las sabidurías adyacentes existentes. Por ejemplo, usted mencionó mucho de la Génesis 1 y 2, ¿no? O sea, es una literatura única que converge en toda la literatura desde aquel entonces, o está influenciado. Gracias. Sí, muchas gracias, Rubén. Sí, está influenciado. De hecho, tenemos relatos babilónicos muy parecidos a relatos de creación, inclusive relatos de diluvio, y que fueron mucho más antiguos que la Sagrada Escritura, ¿no? Son muchísimos más antiguos, entonces eso quiere decir que sí hubo una influencia tanto en la sapiencialidad como en las formas literarias, porque estas son formas literarias, ¿no? Son relatos literarios sapienciales que tienen un propósito, un propósito. Entonces, claro, tuvo una influencia, pero dijéramos que la diferencia entonces entre esos relatos, de hecho nosotros encontramos en Egipto, en relatos egipcios, encontramos salmos muy lindos, poéticos, a Ra, al sol, ¿no? Y uno los compara con los salmos y uno dice, wow, ¿cómo se parece? Entonces sí hubo una influencia literaria en ese sentido, pero obviamente a la luz de la revelación, Israel le dio sus propios matices, a la luz de ir descubriendo ese proyecto salvífico, dijéramos, ¿no? Ese plan salvífico de Dios para ellos. Entonces, en ese contacto, en su historia, con ese Dios que está al encuentro, todo va adquiriendo nuevos matices y nuevas lecturas. Hay una lectura teológica diferente, ¿no? Entonces hay relatos de creación muy parecidos a los nuestros, pero supremamente parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia en la teología. La diferencia tiene sus matices de diferencia también, obviamente, pero la teología es la diferencia. La teología un poco, digamos que en esas categorías sapienciales, digamos que la acabo de plantear en esos dos relatos, por ejemplo, que es pura tradición sapiencial, ¿no? Entonces, ¿y a qué responden esos relatos? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios, por ejemplo, porque eso es lo teológico? ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de estos relatos? Pues el mensaje de Dios para quienes están en el exilio y para nosotros hoy también en el siglo XXI es que cuando el ser humano se pone como medida de todas las cosas, eh,
digamos, desequilibra, rompe, desestructura, porque son proyectos egoístas. Pero cuando Dios es la medida de todas las cosas y la sabiduría humana, natural, está permeada por la sabiduría de Dios, se construye un proyecto de vida distinto, diferente, un proyecto solidario, fraterno, un proyecto de amor, un proyecto donde la relación del hombre con Dios es distinta, no es utilitarista, no es yo te doy para que tú me des, ese no es. O paso por encima del otro para construir mi propio proyecto de vida, o utilizo la naturaleza para mi propio beneficio. Eso no es sabiduría de Dios. Sí, entonces ese es, digamos, hacia grandes rasgos, por ejemplo, el mensaje de Dios en estos relatos de creación. Y eso lo fue entendiendo Israel en su vida, en su contacto con Dios, en su propia historia, en la reflexión de su propia historia, cómo fueron comprendiendo a ese Dios que salió al encuentro, el querer de Dios, la voluntad de Dios. Entonces eso teológico es lo distinto con respecto a esos otros relatos porque también existían. Entonces espero haber respondido. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien, gracias. Entonces vamos con Berta. ¿O quién? Ah, sí, Berta Pavón. Muy buenos días. Dios le bendiga, muchas gracias. Amén. Yo voy a hacerles una pregunta. El concepto de sabiduría es igual a de mayordomía, en donde se dice que es a la administración de la vida, que las que nos hablan en la iglesia. ¿Tienen alguna relación? Gracias. Gracias, Berta. Ya le iba a decir Esther. Berta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues digamos que de alguna manera, ¿por qué no decirlo? Sí tendría alguna relación, porque es que la sabiduría realmente es la administración de la propia vida, ¿no? De la propia conducta, dijéramos. Pero bueno, luego más adelante vamos a ver otra cosa, porque es que apenas aquí estamos hablando del concepto de sabiduría, pero no hemos hablado de otra cuestión interesante que lo vamos a mirar más adelantico y tiene que ver con el temor del Señor, ¿no? Es como esa sabiduría se teologiza, pero pero vamos a ir mirando como todo ese proceso, ¿no? Y sí, es como yo administro, por llamarlo, sí, ¿por qué no llamarlo así de esa manera? La mayordomía de mi propia vida, ¿no? De mi propia existencia frente a mis relaciones con Dios, con mi entorno y con el otro, ¿no? Que a eso llama Dios y para eso nos eligió Dios, digamos, en el Antiguo Testamento. No estamos entrando en la teología neotestamentaria, sino apenas como estos relatos y qué le quisieron decir al pueblo en su momento, ¿no? Entonces sí, es esa administración, es ser conscientes de cuál es mi papel en el mundo, en mi relación, mi autocomprensión, como decía uno de los autores que acabamos de ver, en relación con todo lo que existe, ¿no? ¿Cómo lo mantengo en plenitud? ¿Cómo lo llevo a la plenitud? ¿Cómo administro mi vida, ¿no? Y cómo construyo. Uh-huh. Gracias, Beth. Bueno, Jairo. Muy buenos días, doctora. Yo tengo unas ciertas dudas acerca de lo que tú comentabas en la introducción y pues hay diferentes organizaciones cristianas. La palabra de Dios, la Biblia, pienso como cristiano protestante de que Dios nos da en su palabra esa directriz de su proyecto salvífico, que es Cristo Jesús. Y la sabiduría pienso que es suficiente en el sentido de que la sabiduría es el temor de Dios. Es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es la que me lleva a eso. Pero si yo miro que se anexan otros libros, ya como que el hombre, para mí como que el hombre quiere meter la mano en otras cosas extras para llevarlo a la sabiduría. Y yo he leído varios libros, por ejemplo un libro de Ibrahim Sahin que dice que habla mucho de la sabiduría pero a nivel humano, pero que son provechosos para un ser humano, pero eso no me lleva al temor de Dios. Y me asalta de que, por ejemplo, los libros deuterocanónicos se anexen y pues traen sabiduría
pero que en algún momento, según lo que hemos aprendido, no llevan esa inspiración total de Dios para llevarnos a ese temor de Dios. Yo tuve el privilegio de ir a Israel y me encontré en Israel con un uruguayo de una librería y le dije, yo quiero libros y libros de Josefo. Y me dice, ¿quién es él? Le dije, pues es un hombre conocedor de la palabra de Dios y me dijo, mire, Dios no existe, allá cada uno con su librito. Entonces, usted cree en la Biblia, eso es su librito, el musulmán cree en su librito. Entonces, para nosotros aquí en Israel tenemos el dicho que allá cada uno con su librito. Entonces, cuando usted nos habla acerca de otros libros, entonces me llega ese pensamiento que cada uno con su librito. Entonces, para mí la verdadera sabiduría es el temor de Dios y son suficientes los libros que nos dejó, ya que queramos meterle otros es diferente. Y me asalta, por ejemplo, los mormones que quieren anexarle el libro del mormón, que los testigos de Jehová le quieren el de, y así sucesivamente, cada uno quiere anexar otros libros que de pronto traen sabiduría, pero no de Dios. Entonces yo quisiera que como que usted me explicara acerca de todas estas situaciones de otros libros. Ujú. Pues sí, nos llevan a sabiduría, pero no es la que Dios quiere. Todos debemos, el verdadero cristiano nos dice, debemos llegar al carácter de Cristo. Debemos parecernos al carácter de Cristo y la sabiduría está en eso. Entonces, no sé si está bien que yo piense de que no es necesario, además otros libros son necesarios, pero para la sabiduría del mundo, pero no para el cristiano verdadero. Bueno, gracias Jairo por la inquietud, es muy válida, ¿no? Claro, es muy válida la inquietud. Porque la tradición protestante usualmente pues no tiene sino los libros que tiene la Reina Valera, por ejemplo, que es la que más se utiliza en la tradición protestante. Entonces, claro, la Reina Valera no tiene los deuterocanónicos porque la Reina Valera sigue el canon palestinense, ¿no? Mientras que las traducciones católicas, ellas siguen el canon que decíamos, la traducción que se hizo de ese canon palestinense al griego para los judíos que estaban en Egipto, en Alejandría, siglo segundo, entre el tercero y segundo antes de Cristo, y hay otros libros más, ¿no? Entonces, pero es interesante, Jairo, cómo, por ejemplo, si tú lees, bueno, digamos que antes de decirte eso, tenemos entonces dos tradiciones cristianas. Entonces, las dos tradiciones cristianas, para unas, los deuterocanónicos no son inspirados en la tradición protestante, no obstante, no implica que no se estudien, porque hay toda una tradición sapiencial ahí, y también se habla de Dios, fíjate qué interesante, porque en los libros de sabiduría y en los libros del eclesiástico también se habla del temor de Dios, también se habla de Dios, y son libros muy importantes, no porque es toda una tradición sapiencial, aunque no sean considerados por la tradición protestante como inspirados, pero es importante estudiarlos para conocer la tradición sapiencial que se hacía tardíamente entre estos sabios, dijéramos, y que también hablan del temor de Dios, que también hablan de la retribución y que también es una teología judía tradicional. Ahora, para la tradición católica son inspirados y están dentro de las traducciones católicas, el eclesiástico y la sabiduría. Entonces son libros que, si bien es cierto una tradición no los considera inspirados, otras sí los considera inspirados, de todas maneras son libros que aportan muchísimo y se descubre a través de estos libros, se descubre también las reflexiones que se hacían en el judaísmo tardío con respecto al comportamiento, con respecto al temor de Dios también, porque ellos también mencionan el temor del Señor. Entonces, es válido estudiarlos, claro que sí. Y la tradición protestante, pues no tiene la cultura, dijéramos, de leerlos, pero debiera leerlos. Por ejemplo, los libros de Macabeos, el primer y segundo, los libros de los Macabeos también. ¿Y sabes por qué? Porque aunque no se consideren en la tradición protestante inspirados, ahí hay toda una historia interesante de Israel, donde se va a ver unas interpretaciones teológicas, por ejemplo, la resurrección, que no es clara en el Antiguo Testamento. Y la resurrección se empieza a plantear ahí, que es una de las grandes
sino decir la más importante y la base del cristianismo, porque es la resurrección de Jesucristo. Como dice Pablo, si Cristo nos resucitó, o sea, apague y vámonos, como se dice aquí en Colombia, ¿no? Entonces, y son libros que también tienen toda una vivencia de Israel. También se ve la fe de los personajes que aparecen en todos estos libros, ¿no? La fe de los personajes en Dios, y aportan muchísimo a toda esa parte que las Biblias, digamos, en este caso la Reina Valera, que es la más utilizada, no nos cuenta esa historia, no nos cuenta. Entonces la tradición protestante tiene que acercarse a esos libros porque nos queda faltando, aunque no se considere inspirada, ¿no? Ahí tenemos dos, unos inspirados, otros no, pero es importantísimo para comprender, por ejemplo, la fiesta de la Hanukkah. ¿Dónde se da? En esta. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos no solamente la teología de la resurrección bien desarrollada, sino que también en el Evangelio de Juan, por ejemplo, se hace mención a muchas festividades y a muchas festividades que de repente fueron introducidas mucho tiempo después, ¿no? Entonces, eso con respecto a estos libros. Ahora, claro, no hemos mencionado, como dije ahorita respondiéndole a Berta, no hemos mencionado lo del temor de Dios, pero lo vamos a mencionar, porque por ahora estamos abordando la sabiduría, que era la reflexión propia de todos los pueblos, porque es una reflexión propia de todos los pueblos, y Israel no es la excepción. Israel también reflexionaba frente a la conducta, frente al comportamiento humano, pero aparte de eso, que era lo que le estaba respondiendo ahorita al anterior participante, que se me olvidó el nombre, perdón, eh, 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 le estaba diciendo cómo Israel en esa reflexión sapiencial, pues también teologiza la sabiduría. Entonces vamos a ver cómo la teologiza y en qué momento podemos hablar de la sabiduría como el temor de Dios. Porque por ahora estamos hablando de la sabiduría como la reflexión que todo el mundo hace, que todas las culturas hacen. Pero tenemos una diferencia en el texto bíblico y en la tradición, no solamente en los libros sapienciales, sino en la tradición sapiencial, donde está teologizada la sabiduría, o sea, donde se habla ya del temor del Señor. Y entonces, bueno, lo vamos a ver más adelantico para ver eso. Entonces, eso, Jairo, eso es lo que tendría que decirte con respecto a estos libros propiamente dichos, ¿no? Uh-huh. Gracias. Bueno, ya nos tomamos 5, 10, 15, 20 minutos en preguntas. Nos se quedan las dos últimas preguntas, Jimmy y Félix. Y entonces continuamos. Jimmy. Profesora, muy buenos días. Saludos desde Santa Cruz, Galápagos. Me dice que la literatura sapiencial mira al ser humano como responsable y capaz de hacer de este mundo un mundo ordenado. Y afirma que este planeta es el lugar donde el ser humano y la mujer, donde el hombre y la mujer obtienen los elementos y las pautas para vivir. Mi pregunta es, ¿cuánto Dios ha confiado al ser humano este mundo para conducirlo según su amor y sus preceptos? ¿Cuánto? Pues, ¿cuánto Dios? Dime. Sí, ¿cuánto Dios ha confiado al ser humano este mundo para conducirlo según su amor y sus preceptos? Sí, pues en el primer momento en que Dios le entregó el mundo, en el relato 1 de Génesis, le dice, pues aquí está lo que he creado, te lo entrego para que tú, o sea, digamos que el hombre tiene una libertad, ¿cierto? Pero dijéramos que esa libertad tiene que ser permeada por esa sabiduría de Dios para que el hombre pueda hacer eso. Si el hombre no se deja, dijéramos, conducir por la sabiduría de Dios, que de hecho la participa, porque cuando nosotros miramos las otras culturas, los dioses de las otras culturas, ellos no participaban de su sabiduría a los humanos, porque antes les tenían envidia y no les participaban, mientras que nosotros encontramos que en la Sagrada Escritura sí nos dice que Dios participa de su sabiduría. Es algo que no se le puede arrebatar, porque el hombre pretende arrebatar la sabiduría de Dios para ser como Dios. No se lo puede arrebatar, pero también es cierto que Dios le participa. O sea, no se le arrebata, pero Dios le participa para que sepa. Entonces, en esa medida, con el temor de Dios, ¿no? Con esa sabiduría de Dios, el ser humano es el protagonista de la historia. El ser humano es el que debe llevar a cabalidad la historia. Claro,
nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que el mundo ha sido creado en Cristo y a través de Cristo y con vistas a Cristo, porque Cristo es quien no permite, dijéramos, que todo se vaya a la catástrofe, digamos, ¿no? Sino que Él mantiene mantiene el mundo, dijéramos, ¿no? Para que no se destruya. Sin embargo, aunque eso es así, porque eso es así, por eso el creyente que está en Cristo, eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento, el creyente que está en Cristo y que debe permanecer en Cristo es el protagonista de la historia, pero siempre, siempre con Cristo y a través de Cristo. Sí, por eso el creyente, como dice el Evangelio de Juan, el creyente que no permanece en Cristo no puede. O sea, en ese sentido te respondería cuánto se lo da. Se lo da, pero el creyente tiene que permanecer en Cristo para que el creyente pueda hacer ese proyecto de vida, pueda llevar a cabalidad, tiene que permanecer. De hecho, Juan lo plantea con esa gran alegoría bella de la vid y los pámpanos. O sea, el que no permanece en Cristo no puede llevar fruto. O sea, no es posible si no permanece en Cristo. Entonces, la iglesia, la eclesía que permanece en Cristo, que está en Cristo, si me permiten esta expresión que estoy haciendo con las manos, ¿no? O sea, Cristo inhabita al creyente y al inhabitar al creyente y el creyente ser parte de la eclesía, sí puede, tiene que permanecer para que lo pueda hacer. Entonces, fíjate que la libertad, aunque el hombre tiene libertad, no obstante la libertad es relativa porque tiene que estar en Cristo para que lo pueda hacer. Si no está en Cristo, no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque empieza a optar por querer ser como Dios y llevar todo de acuerdo a su propio beneficio, digamos, ¿no? Entonces, se necesita que esté en Cristo el creyente para que lo pueda hacer, ¿sí? Pero no sé si te respondí, Jimmy. ¿Sí? Listo, gracias. Y por último, Félix. Cerramos con Félix. Gracias, profesora. Excelente exposición. Profesora, mi pregunta es la siguiente. La literatura sapiencial, los libros de sabiduría, ejemplo, los proverbios, algunos de los pasajes de una u otra manera han marcado una línea, una forma, una enseñanza para nosotros en la actualidad. Mi pregunta es, ¿debemos tomarlos literalmente o simplemente es para entender y saber y conocer cómo ellos pensaban en aquellos tiempos? Porque, por ejemplo, si yo como evangélico, tomo literalmente el padre que ama castiga con vara, era la forma, y eso ha hecho que muchos papás practiquen esa forma. ¿Debo tomarlo literalmente o simplemente es para saber y conocer cómo era el pensamiento o la sabiduría que ellos usaban en aquellos tiempos? Gracias, profesora. Gracias, Félix. Pregunta muy importante, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la palabra de Dios, pues digamos, ha sido dada a través de un pueblo, ¿no? A través de un pueblo que también tenía una forma, una cultura y una manera de pensar como bien lo has afirmado, ¿no? Una manera de pensar y una cultura propia. Y en esa cultura y en esas costumbres y en esa forma de pensar, pues ellos fueron entendiendo el propósito de Dios, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vamos a hacer una actualización del mensaje a hoy, tenemos que tener mucho cuidado porque hay costumbres culturales que no aplican a nosotros hoy. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con respecto a eso. Por ejemplo, te voy a decir entre los mismos judíos. El otro día, eso fue antes de pandemia, tuvimos una experiencia en una sinagoga, algún grupito de la universidad con unos estudiantes fuimos porque un rabino nos abrió como el espacio para explicarnos algo de la paz. Entonces fue muy interesante. Y justamente alguien le preguntaba, después de esa experiencia, hay un espacio para preguntas y le preguntaba, bueno, ustedes hoy, por ejemplo, en el siglo XXI, ¿ustedes cómo interpretan que al hijo contumaz y rebelde hay que sacarlo a la plaza y todo el mundo debe apedrearlo? Y ¿ustedes hacen eso hoy? Alguien le preguntaba. Entonces el rabino le contestaba, no. Esos relatos, fíjate lo interesante, el mismo judío, no cristiano, sino judío de una sinagoga, decía, mira, ese relato nosotros lo tomamos no al pie de la letra, o sea, no literalmente, sino que es un relato metafórico, decía él, para explicar lo grave que es, dijéramos, que un hijo no honre a su padre y a su madre. Y entonces, pero no lo cogemos a piedra y no lo matamos, decía el rabino.
Entonces me parece interesante y lo acabo de recordar porque los mismos judíos explican así, por ejemplo, ese tipo de relatos. Ahora, nosotros los cristianos, cuando miramos, por ejemplo, todo ese tipo de leyes también en el Levítico, hay muchas costumbres culturales que no aplican para nosotros. Pero entonces, ¿cómo actualizamos eso? Porque ahí está la cuestión. Tenemos que trazar un puente, si me permiten, un puente hermenéutico, porque tenemos un espacio de tiempo bien alejado de nosotros, o sea, hace muchísimos siglos se escribió, pero por ser palabra de Dios, pues obviamente su mensaje sigue siendo actual para todos los tiempos, pero en cuestión de lo cultural, tenemos que trazar un puente hermenéutico para poder hacer la actualización para nosotros. Y yo creo que la mejor forma de actualizar es mirar cómo los autores del Nuevo Testamento actualizaron toda esa tradición en Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo en el Sermón del Monte, nos habla, nos pone cómo profundiza la ley, o sea, cómo interpreta la ley moral de Dios. Que hablemos, es de la ley moral, estamos hablando, ¿no? Ya sabemos que la ley ritual de sacrificios y todo eso fue abolido, de fiestas, etcétera, porque en Cristo todo eso se cumple. Y estamos hablando de la ley moral de Moisés también, o sea, la ley moral. Entonces, Jesús, ¿cómo actualiza eso? Entonces, en el Sermón del Monte, él dice, bueno, ustedes oyeron que se dijo, es más, sí, pero vamos más a fondo. Entonces, ¿cómo se actualizaría, por ejemplo, eso a la luz del Nuevo Testamento? O sea, cómo los autores del Nuevo Testamento miran toda su teología en clave de Cristo y la actualizan. Yo creo que ese es el mejor puente hermenéutico que podemos trazar para poder actualizar, por ejemplo, todo eso cultural, digamos, ¿no? Porque hay cosas de las culturas que nosotros no hacemos. Y entonces, pero es interesante ver cómo en esa cultura Dios se revela. Pero ¿cómo actualizar? Tracemos el puente hermenéutico, o sea, el puente interpretativo, cual los autores del Nuevo Testamento básicamente nos dicen, lo resumen en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios y a tu prójimo. ¿Qué implica amar a tu prójimo? ¿Qué implica honrar a tu padre y a tu madre? ¿Qué implica? Hay algunas listas de deberes domésticos en las cartas, por ejemplo, en las cartas de Colosenses, en las cartas de Efesios, no en las cartas de Timoteo, cómo debe ser la relación entre el padre y el hijo, cómo debe ser la relación entre el hijo y el hijo, cómo debe ser la relación entre el trabajador y su amo, o sea, cómo debe ser la relación. Yo creo que la mejor forma de actualizar estos relatos es a través de los autores del Nuevo Testamento. Ellos lo actualizan para nosotros en Cristo. Y entonces, desde esa perspectiva, y sí, gracias por la pregunta porque es supremamente importante, o sea, cómo actualizar, que esa es la hermenéutica, el proceso de hermenéutica, cómo lo leemos hoy en el siglo XXI nosotros. Pues los autores del Nuevo Testamento lo han hecho para nosotros. Podemos mirar el Antiguo Testamento, mirarlos en su contexto, en su cultura, cómo pensaban, es muy enriquecedor, y luego miramos cómo actualizamos eso. Ok, ¿qué dice el Nuevo Testamento con respecto a las leyes morales? Con respecto al trato del padre con el hijo, con respecto al trato de esposos, con respecto y por ahí iría la cuestión. Sería como el camino correcto para poder hacer la actualización, pensaría. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, después de todo esto, tuvimos, muchas gracias. Bueno, tuvimos un gran espacio, es que hay tanto para decir y nos quedan solamente 5 minutos, pero en esos, no, 10 minuticos, en esos 10 minuticos vamos a continuar mirando aquí un temita más. Entonces ya miramos acá con esta diapositiva. Entonces estamos hablando tanto de literatura sapiencial como de tradición sapiencial también, ¿sí? Bien, entonces, permítanme un momentico porque no pasó la diapositiva, pero permítanme. Vamos acá. Permítanme un segundito. Acá, listo. Entonces ahora vamos a entrar a otra cuestión. ¿Dónde está? Acá. Listo. Bueno, listo, ahora sí. Bueno, entonces esta diapositiva ya la trabajamos. Vamos a hablar
ahora sí de la definición bíblica, ¿sí? La definición bíblica de sabiduría. Hemos venido hablando de lo que se entiende por sabiduría, pero ahora miremos también cuál es la definición bíblica de sabiduría, ¿no? Entonces, miramos que estas dos palabras nuevamente, hakam y hokmah, están en relación con la inteligencia, con la práctica, con la destreza, ¿no? Con la habilidad, y tenemos ahí, por ejemplo, en Isaías 3:3 y en Isaías 40:20 y en Éxodo 36:4, nos hablan un poquito en relación, la sabiduría en relación a esto, ¿no? Cómo la persona o el ser humano tiene la pericia para un oficio, para desempeñarse en una función. Por ejemplo, estaban los artesanos, por ejemplo, estaban las plañideras también, que era una profesión, ¿no? Los que se dedicaban a algún oficio, algún arte, alguna artesanía. Entonces, en un primer momento encontramos este tipo de definición de sabiduría solamente en algunos pasajes. Pero también tenemos que este término hakam también se encuentra en la habilidad para gobernar, ¿no? Tiene que ver con los reyes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer libro de los reyes, el capítulo 3, que es tan conocido por Salomón, ¿no? Y Salomón pasó a la historia como un rey muy sabio. ¿Por qué? Miren, hay algo interesante aquí detrás de toda esta tradición real, y es que a través de los reyes Dios reinaba, ¿no? Porque ese era el ideal. Por eso en las fiestas de entronización, cuando el rey subía al trono y se le daban las insignias, se le daban el cetro y se le ponía la corona, y bueno, se le daban todas las insignias, venía un oráculo o un mensaje, digamos, de parte del sacerdote o de parte del profeta, y el Salmo 110 lo relata, ¿no? Y dice cómo cuando llegaba el momento y se sentaba en el trono, había un oráculo de parte de Dios, o un mensaje de parte de Dios que le decía: hoy yo te engendro, hoy tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, sube y siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies, ¿no? Entonces, el rey entraba como en una filiación con Dios, sin decir que el rey era divino como en las otras civilizaciones, pero entraba en una relación de cercanía. Esa es como la idea, en una relación de cercanía con Dios. O sea, estaba más cerca de Dios y todo el pueblo se alegraba. Entonces, todo el pueblo levantaba la voz y se alegraba por el rey, porque decía, bueno, de alguna manera el rey desempeñaba una función sacerdotal. Es interesante. Claro, en Israel siempre estuvieron separadas esas dos actividades, dijéramos. Los sacerdotes por la tribu de Leví tenían su oficio y los reyes tenían su propio oficio. Sin embargo, hay algo interesante que nos muestra el Salmo 110, que el rey tenía cierta función de sacerdote. ¿En qué sentido? En que como él estaba tan cerca de Dios, entraba en una relación distinta con respecto al pueblo con Dios. Entonces, cada vez que, o sea, el pueblo se alegraba y decía: que el Señor escuche tus ruegos, que el Señor escuche tus súplicas, porque el rey, eh, mm, cuando el pueblo pasaba por guerras, por sequías, por hambrunas, por todo ese tipo de cosas, dijéramos, el rey clamaba a Dios y Dios escuchaba la oración del rey para beneficio del pueblo. Entonces el rey tenía como una responsabilidad muy grande y era muy especial, ¿no? Entonces, claro, por eso la responsabilidad del rey para reinar, porque es que quien reina realmente, quien debiera haber reinado realmente a través del monarca, era Dios, ¿no? Dios era el que realmente tendría que haber reinado. Por eso, al reinar a través del monarca, el monarca tenía que tener una copia de la ley en su mano, porque tenía que reinar con justicia. No se podía dejar sobornar, tampoco el poder podía concentrarse en él. Por eso tenía una corte, cortesanos, sabios que lo aconsejaban, ¿no? Precisamente para que el poder no se concentrara y llegara el autoritarismo. Entonces, Yahvé o Jehová reinaba a través del monarca, ¿no? Y entonces, por eso la sabiduría está muy relacionada en esa habilidad de gobernar, en la habilidad que tiene de gobernar. Es interesante, cómo los reyes de Israel todos hicieron lo malo delante de Dios. Eso quiere decir que no reinaron, no tuvieron la habilidad de reinar. Y Salomón pasa a la historia como un gran rey sabio, porque Salomón, cuando Dios le dice, conocemos todos y todas conocemos el relato, cuando Dios le dice: pide lo que quieras, y él dice, en otras palabras, si me permiten parafrasear,
es, ¿qué le pide a Dios? Le dice, realmente necesito Hakam, necesito sabiduría para tener la habilidad de poder reinar con justicia. Eso es lo que se destaca de Salomón en toda esta tradición de la sabiduría real, de la habilidad para poder reinar. Entonces, necesito esa sabiduría para poder reinar a tu pueblo, para poder conducir a tu pueblo, para poder, o sea, que en otras palabras tú reines, o sea, realmente el reinado tuyo, aunque no lo dicen esas palabras, pero esa es la idea, ¿no? O sea, el reinado tuyo se establezca a través del rey. Entonces, por eso la responsabilidad del rey era grandísima y el rey no podía tener la soberbia, ¿no? No podía tener la soberbia y eso fue lo que hicieron todos los reyes del norte, por ejemplo. Los reyes del sur no se quedaron atrás, aunque algunos de ellos hicieron reformas religiosas, algunos de ellos volvieron a otra vez a la ley, se convirtieron, en fin. Pero lo que vemos en toda la historia de Israel, el primer y segundo libro de los reyes, es que los reyes hicieron lo malo delante del Señor, es decir, los reyes no tuvieron la habilidad de gobernar. ¿Y cómo se evidencia eso? Por la denuncia de los profetas. Entonces, cuando ustedes estudian los profetas, tienen que estudiar de la mano toda la historia de los reyes, del primer y segundo libro de los reyes, bueno, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de los reyes, porque los profetas, este movimiento profético fuerte del siglo VIII, siglo VII, siglo VI, siglo V, siglo IV, que son esos profetas que tenemos en la Biblia, ellos ejercieron su ministerio bajo todo el tiempo de la monarquía. O sea, fue un movimiento profético fuerte justamente porque ellos no tuvieron la habilidad para gobernar. Y así es como por eso Salomón pasa, dijéramos, a la historia como un rey sabio por la justicia que da. El ejemplo más grande de las dos mujeres, ¿no? Que llegaron por el bebé. Él dijo, con su sabiduría y su habilidad para gobernar, partan los dos. Y así supo quién era la madre. No lo partan, dijo una, déselo a él, esta es la mamá. Entonces, es esa habilidad de gobernar con justicia, de establecer la justicia. Y Salomón pasó a la historia por eso, independientemente de, porque a veces alguien podría preguntar, uy, pero Salomón al final de sus días no fue sabio. Claro, no fue sabio en su vida personal, en muchas cosas. Pero lo que él pidió, y por eso Dios le dijo, ya que no pediste para ti, sino pediste, en otras palabras, la sabiduría mía y la habilidad para gobernar, entonces ahora te voy a dar también la añadidura, diría el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces es interesante. Entonces, sí, esta sabiduría se encuentra mucho en la habilidad para gobernar. Luego también está relacionada, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? El fruto de la justicia, dice Proverbios 11:30, el fruto de la justicia es árbol de vida. Si se dan cuenta, el árbol de la vida aparece acá otra vez. Y el sabio cautiva a la gente. El fruto de construir con sabiduría la vida nos acerca al árbol de la vida, es decir, a vivir una vida justa. Por eso el fruto de la justicia es el árbol de la vida, como lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Estamos parados en el Antiguo. Claro, el Nuevo Testamento haría la lectura y diría, ¿quién es ese don escatológico de la vida? Pues Jesucristo, claro. Jesucristo es la sabiduría. El Nuevo Testamento, Juan, especialmente el Evangelio de Juan, hace toda una actualización de la sabiduría y la sabiduría es Cristo, la sabiduría de Dios es Cristo. Y entonces Él es el que nos deja vivir en la vida, tanto en el momento en que obviamente somos creyentes, dijéramos, empezamos a ser creyentes, ya estamos degustando, si me permiten, esa vida y vivir en esa vida, porque vivimos con la justicia, vivimos con la solidaridad, con el gozo de la salvación, todo este fruto del espíritu, el amor, el gozo, entonces ya estamos teniendo acceso a ese árbol de vida, digámoslo así, ¿no? Pero que hace falta, obviamente, la plenitud de la vida cuando el Señor venga por segunda vez, que es cuando ya llegamos a la plenitud de la vida, ¿no? Entonces, pero miren lo interesante, hago como esa conexión para que vayamos mirando, porque está relacionada con la toma de decisiones. Y este texto me parece que recoge de manera muy bella la definición bíblica de la sabiduría, bueno, que también está relacionada ¿no? Con establecer la justicia. El hombre que establece, el ser humano que establece la justicia es sabio. Y eso cautiva a la gente, es lo que Proverbios en este caso nos está diciendo. Entonces, la sabiduría bíblica se entiende no solo como una actitud, sino como un proyecto también, un proyecto educativo basado en esa formulación de las normas de conducta, ¿no? Está vinculada
a esa toma de decisiones éticas, ¿no? Éticas. Y así es como se identifica el sabio, el honrado, el justo en la Biblia. Todos esos adjetivos, sabio, honrado, justo, son como sinónimos, dijéramos, para la Biblia, ¿no? Entonces, miramos aquí que Jomá a veces se asocia también a ideas religiosas y equivale pues a la piedad del hombre, ¿no? Entonces ahora sí vamos entrando al principio de la sabiduría, dice los Proverbios 1:7, y miren el libro del Eclesiástico también. El libro del Eclesiástico en el capítulo 1, en estos versículos 14, 16, 18 y 20, nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, independientemente de si el Eclesiástico es inspirado o no para la tradición protestante. El libro también habla de toda esta tradición sapiencial como la sabiduría, como el temor del Señor. Entonces, hablamos de la piedad del hombre, de la perspicacia religiosa para descubrir que Dios ha creado el mundo, ¿no? Y que Él mismo, el ser humano, forma parte, es una criatura del mundo. Entonces, al ser una criatura del mundo que Dios ha creado, entonces es responsable de la toma de conciencia de sus decisiones, de las limitaciones a las que le somete su ser de criatura. Un poco complementando la respuesta a alguno de ustedes que preguntaba en cuánta medida Dios le ha dado al hombre para que construya. Entonces, fíjense que acá con esto, para seguir complementando esa respuesta, entonces el hombre se entiende como parte de la creación, es criatura también, y como él entonces tiene que tomar conciencia también de las limitaciones que tiene por ser criatura, ¿no? Entonces el sabio cultiva en su interior la virtud del temor del Señor, del temor del Señor. Luego ya miramos a qué se refiere un poquito más, pero que temor acá no significa el terror, ni nada de eso, ni miedo, sino esa disposición de esa autocomprensión del hombre como criatura, que es cambiante, pero que está en las manos de Dios. Y entonces el temor del Señor se expresa más bien en cómo en esa construcción, en ese quehacer de vida diario, se va tejiendo ese desarrollo del ser humano como proyecto, pero personal y comunitario, vuelvo a repetir, comunitario, no solamente yo, comunitario. Entonces, desde esta perspectiva, se entiende en toda su profundidad ese estribillo continuo que tenemos ahí en la Sagrada Escritura, el principio, que se podría entender como la raíz, como la corona, como la plenitud de toda la sabiduría, que es temer al Señor, ¿sí? Entonces, bueno, hemos adelantado algunas ideitas, yo creo que lo vamos a dejar por ahora hasta acá. Pues dimos un buen espacio, como 20, 25 minutos de preguntas, entonces pues hay una lectura en su plataforma como para complementar un poco esto que hemos hablado hoy, para que la hagan durante la semana, y Dios mediante nos vemos entonces en 8 días. Bueno, éxitos en sus estudios, nuevamente bienvenidos a este diplomado, y nos veremos, si Dios quiere, en 8 días. Bendiciones para todos y para todas.